Muy buenos días. Es para mí un honor y un placer presentar la segunda mesa sobre esencia populista. En esta ocasión tendremos como panelistas, conferenciantes, al doctor Mario Schneider, espero haberlo pronunciado bien, de Israel. Él nació en Argentina, creció en Chile y desde hace varios años vive en Tel Aviv, con licenciatura en ciencia política, maestría en historia general y doctorado en ciencia política en la Universidad Hebrea de Jerusalén, misma en la que hoy es profesor emérito. Ha sido profesor en otros centros de enseñanza e investigación, como la Universidad de Haifa, la Universidad de Wesleyan, el Instituto Truman, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Chile y la Universidad de Bolonia. Es autor de varios artículos científicos sobre el fascismo, los derechos humanos, los procesos de democratización en América Latina, los exilios políticos, el antisemitismo y la política israelí. Es autor también de La mínima historia de Israel del Colegio de México y coautor de Politics of Exile in Latin America, que se publicó en 2009 en coautoría con y es coautor del libro Nacimiento de la ideología fascista, entre otras obras. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos y ha participado en diversos consejos editoriales especializados. Y doctor Schneider, la mesa es suya. Ante nada, quería agradecerle la presentación, muy detallada, y ahora tengo que ponerme a la altura de todo lo bueno que ha dicho sobre mí, lo cual es difícil, y agradecer la invitación de Save Democracy que me llegó a través de Marcela Jiménez, con quien mantenemos un diálogo en los últimos meses. Y yo voy a hablar sobre populismo y redes sociales, que en este momento, en mi opinión, se han convertido en factores nocivos con respecto a la democracia, al mantenimiento de la democracia. Entonces, lo que quiero decir, quiero empezar rápidamente, o sea, a vuelo de pájaro, mirar un poco el populismo y decir que el populismo siempre viene asociado con las clases populares, aunque muchas veces es manipulado por clases mucho menos populares o individuos que no son exactamente parte de las clases populares. Los orígenes se encuentran tanto en Rusia como en Estados Unidos. No sé, aquí habrán expertos sobre la política de Estados Unidos. A principios del siglo XX había movimientos progresistas en Estados Unidos que tenía mucho de populista, pero en Rusia la Narodная Volya, este gran movimiento de la voluntad del pueblo, que en el fondo es el que establece el populismo como una tendencia ideológica, diría yo, bajo el lema de ir hacia el pueblo, o sea, intentemos en la política hacer lo que quiere el pueblo, sin entrar en mayores definiciones. Pero en general, en contextos políticos y académicos, cuando hoy se habla de populismo, se habla en forma peyorativa y más allá que un movimiento o algo que tuviera una dirección ideológica clara, creo yo que se habla de un tipo de estrategia política que es usada por gente de derecha, por gente de izquierda y por gente indefinibles ya en estos antiguos términos de izquierda y derecha. Otros consideran, y esto es muy importante, que el populismo es la contracara del elitismo. A principios del siglo XX hemos leído todos a Pareto, Mosca, Michels y los grandes estudiosos del elitismo y del rol del elitismo en política. Entonces hay quienes vienen y dicen, bueno, contrario a lo que el elitismo es capaz de hacer, tenemos el populismo, pero nuevamente más como una estrategia política que como movimiento de carácter ideológico. Naturalmente que el populismo de cualquier manera se enfrenta siempre con el pluralismo democrático, pues este
tiende menos a caer en los extremos y haciendo que el poder fluctúe entre varios agentes políticos y a través de los compromisos logra equilibrar de alguna u otra manera las diferencias políticas y sigue siendo vigente. Mientras que el populismo trata de llegar a una solución reductiva, o sea, algo que elimine el sistema pluralista que no le interesa realmente. El gran sociólogo alemán británico Ralph Dahrendorf decía, quien dice populismo se adentra en un terreno difícil. En todo caso, el concepto de populismo es peyorativo y hablamos entonces, cuando hablamos de populismo, hablamos de demagogía. Y la demagogía tiene un gran repertorio de métodos. Ralph Dahrendorf, al señalar la demagogía, nos está diciendo, entre otras cosas, que hay un fuerte elemento de rechazo a la verdad, a los hechos, dentro de este tipo de movimientos. América Latina, que se vio afectada por movimientos populistas de diversos tipos, eh, los ha dividido, o sea, los científicos políticos latinoamericanos los han dividido en 4 tipos. El estructuralista define el populismo como un tipo de régimen político que se sustenta en una alianza multiclasista y un liderazgo carismático con el objetivo de implementar el denominado modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, el famoso modelo de los años 40, 50, y otros en la América Latina misma. O sea, un cambio de estructuras, diría yo. Luego está la definición económica, que nuevamente es peyorativa porque identifica el populismo con un conjunto de políticas macroeconómicas promovidas con el fin de ganar elecciones, pero una vez implementadas a través del aumento del gasto fiscal, terminan por generar niveles de gasto insostenible y desencadenan tarde o temprano profundas políticas de ajuste que son vistas siempre como muy antipopulares y también antipopulistas, si se quiere. Luego está el enfoque político estratégico que dice que concibe al populismo como liderazgos personalistas que son capaces no solo de movilizar una gran cantidad de votantes que no tienen vinculaciones entre sí, sino también de montar una maquinaria electoral con escasa institucionalidad que es dirigida por el líder personalista en cuestión. Aquí, por supuesto, se refiere más que nada a los ejemplos históricos centrales, clásicos, que es el cardenismo en México. No digo más sobre México porque ese es vuestro campo, el peronismo en Argentina y el varguismo en Brasil, que usaron instrumentos sindicales, desarrollaron y usaron instrumentos sindicales para mantenerse dentro del poder. Y luego hay otro enfoque al populismo que fue elaborado más que nada por Ernesto Laclau, que dice que que es la posición discursiva que termina definiendo el populismo como la construcción de una identidad popular que articula una serie de demandas insatisfechas mediante la identificación de una élite que se opone a los designios del pueblo. O sea, un enfrentamiento nuevamente entre el pueblo y la élite gobernante, en la cual el movimiento populista intenta naturalmente hacer avanzar los intereses del pueblo, con todo lo que esto problematiza. Pero más allá de esto, en el populismo tenemos elementos que ya han sido mencionados por los 3 primeros panelistas y que son muy corrosivos para la democracia, como el rechazo a los políticos en general. Hay un rechazo contra la gente que se dedica directamente a la política. Hay una desconfianza básica en las instituciones públicas existentes y muchas veces un intento de destruirlas.
y se establece un diálogo directo entre la dirección del movimiento y la base social que atenta nuevamente contra todo tipo de representatividad política normal, ya que caracteriza a las sociedades de masa. Y luego una fuerte voluntad de movilización y participación, también muchas veces retórica nacionalista y liderazgo caudillista que acompaña a todo esto. Bueno, aquí tenemos un cuadro que extrañamente encontrará algún tipo de eco, creo yo, en las elecciones de este año, tanto en México como en Estados Unidos, quizás más en la figura del candidato a la presidencia Trump en Estados Unidos que cualquier otra persona política que esté actuando hacia el poder en ambos países, pero donde hay elementos de todo lo que he señalado. Para mí el problema es el siguiente. Con el populismo histórico, de alguna manera, se han encontrado maneras de enfrentarlo, de moderarlo y especialmente de democratizarlo. O sea, hay aquí una serie de desarrollos que pueden llevar de una situación populista a una situación democrática, a un pluralismo democrático, diría yo. Pero el problema es que las nuevas tecnologías nos están creando una serie de fenómenos que son bastante difíciles de evaluar primero y de combatir o enfrentar, más que combatir, enfrentarlos. Quizás la palabra correcta sería regularlos, o sea, hacerlos entrar dentro del marco de la ley y ver qué de todo esto es permisivo y qué no es permisivo. Estos fenómenos tienen que ver con las informaciones falsas, con lo que se llama fake news, y ya tienen muchas formas en Internet, y aquí se mencionó mucho la poca participación de las jóvenes generaciones, que son aquellas que están sumergidas en este mar de Internet, en el cual funcionan, por ejemplo, los clickbaits. Los clickbaits, yo intenté traducirlo al español como cebos, o sea, cebos publicitarios o anzuelos publicitarios, pero no suena demasiado bien, o sea que lo dejo en clickbaits, que son elementos o historias que son usados a través de titulares sensacionalistas para captar la atención y generar clics en el sitio web del editor, del que los hace, normalmente a expensas de la veracidad o la precisión de la información que van entregando. ¿Por qué les interesa tanto a estos sitios tener tantos clics? Porque estos sitios se mantienen a través de la propaganda publicitaria por la cual cobran dinero. Entonces, tenemos aquí una motivación económica muy clara que utiliza medios de falsa información para empoderarse económicamente. Solo que la falsa información muchas veces es política, tiene mucha influencia política y mucha influencia electoral. Luego está la propaganda abierta, o sea, historias que se crean para engañar deliberadamente al público y promover un punto de vista sesgado o una causa o a una agenda política particular. Ahora aquí yo tengo que hacer una advertencia porque quienes conocen las nuevas tecnologías saben que la inteligencia artificial puede identificar a las víctimas más probables. O sea, la inteligencia artificial hoy día puede saber sobre quién van a tener más impacto este tipo de historias o este tipo de falsas informaciones y dirigir directamente hacia ese tipo de personas, entonces tenemos un problema mayor cuando se trata de campañas Doctor, electorales. le ruego que se ajuste al tiempo y Termino. vaya concluyendo, Sí, si por fuera tan supuesto. amable. Perdón, no he mirado el reloj. Bueno, pero tiene usted toda la razón. Luego tenemos algún tipo de sátira y parodia política que aparece también en forma muy abreviada, que muchas veces contiene informaciones de carácter político en ciertas direcciones. En lo del periodismo descuidado, que es un fenómeno histórico de mucho tiempo,
Solo les voy a dar un ejemplo, que en las elecciones anteriores, en un cierto lugar en Estados Unidos publicaron una guía para el día de elecciones y la guía decía que los votantes necesitan una tarjeta de registro del votante, cosa que no era real. Pero esto ya influye sobre el número de votantes, porque la persona que lo lee dice, ah, pero esta tarjeta yo no la tengo, no va a ir a votar y se pierde nuevamente un voto. Los títulos engañosos, creo que no hace falta explicarlo. Las noticias sesgadas tienen mucho que ver con lo que ya expliqué antes con respecto a la propaganda. Y luego tenemos contenido impostor, simplemente difamaciones o historias terribles, inventadas, que son difundidas y que luego de decir que la hermana del caballero trabajaba en aquella tan antigua profesión, es muy difícil borrar el impacto que esto tiene, especialmente en las redes sociales y los contenidos manipulados. O sea, es necesario de alguna manera regular todo esto y definir qué es legal y qué es ilegal con respecto a la política, porque si no, nos enfrentamos con un problema imposible. Muchas Gracias. gracias, doctor. La Y bueno, pregunta sobre cuál es el rol de la sociedad hacia las redes sociales es, primero yo tengo que aclarar algo, que las redes sociales son una innovación tecnológica, o sea, en el fondo es un nuevo desarrollo tecnológico como los que el mundo ha vivido en muchísimas oportunidades desde que existe la historia. Y había un famoso personaje en Chile que le redactó una constitución a Pinochet, pero era un constitucionalista muy inteligente, no santo de mi devoción para nada, que decía que con un bisturí, que era una innovación tecnológica, se puede salvar la vida de una persona enferma operándola, pero con el mismo bisturí se puede degollar a una persona. O sea, la tecnología básicamente, el Internet, la inteligencia artificial, el desarrollo de las redes sociales son fenómenos que en su origen son neutrales. O sea, depende quién los use y cómo. Entonces, como las sociedades para ponerse de acuerdo han elegido, espero yo, los caminos políticos, la idea es que tiene que haber legalización o regulación de cómo usar las redes sociales en ciertas áreas. Para mí, una cosa que es fundamental es eliminar el anonimato. O sea, lanzar, como se hace, acusaciones anónimas a través del Internet y vaya uno luego a demostrar que no son verdad, es raya prácticamente con lo criminal, con la difamación que se hacía antes por otros medios, etcétera, etcétera. Y la segunda, los jóvenes y la democracia, que tiene mucho que ver lo uno con lo otro, es que dentro de las redes sociales y por iniciativa de sociedades civiles más que de cualquier gobierno, tienen que actuar grupos interesados en el respeto a la ley, la legalidad democrática y el pluralismo. Cuando estos grupos puedan proponer alternativas que puedan ser vistas positivamente por la juventud, entonces quizás contribuyan a la educación cívica democrática sobre la cual tiene que basarse toda democracia. Basta. Gracias.